¿Alguna vez te has preguntado cómo sabemos si lo que recordamos de nuestro pasado es realmente cierto o si en realidad es una construcción que se elabora en el proceso terapéutico? Esa es justamente la cuestión central que Sigmund Freud aborda en 1937 en una de sus últimas y más importantes obras, Construcciones en el análisis. Escrita apenas 2 años antes de su muerte, esta obra se enmarca en el cierre de su producción teórica y representa una reflexión madura sobre la técnica y los alcances del psicoanálisis. Contexto histórico y personal. Freud redacta este texto en Viena, en un momento histórico convulso, con el nazismo expandiéndose en Europa. El propio Freud estaba ya gravemente enfermo de cáncer de mandíbula y, sin embargo, se dedicaba a revisar críticamente sus descubrimientos. Construcciones en el análisis se publicó en 1937, el mismo año que otro texto fundamental, Análisis terminable e interminable. Ambos escritos se consideran una especie de testamento intelectual de Freud. El problema central: interpretar o construir. En esta obra, Freud distingue entre dos formas de intervención analítica. La interpretación, que es el señalamiento puntual de un sentido inconsciente en un síntoma, en un sueño o en un acto fallido. La construcción, que es un trabajo más amplio. El analista no se limita a señalar algo aislado, sino que reconstruye, casi como un arqueólogo, partes enteras de la historia psíquica del paciente. Freud afirma: el analista debe construir lo olvidado a partir de los fragmentos que el paciente le aporta. En otras palabras, no se trata de esperar pasivamente a que el paciente recuerde, sino de ayudarle a armar una historia coherente, utilizando asociaciones, sueños y repeticiones como piezas de un rompecabezas. La metáfora arqueológica. Una de las imágenes más memorables de este texto es la comparación entre el trabajo analítico y el trabajo arqueológico. Freud explica que, así como un arqueólogo reconstruye un edificio antiguo a partir de ruinas, fragmentos y vestigios, el analista reconstruye la historia infantil reprimida del paciente a partir de restos psíquicos. Dice Freud, el trabajo analítico se asemeja a una excavación, donde de un montón de escombros surgen fragmentos que con paciencia se ensamblan hasta que el conjunto se vuelve reconocible. El papel del sí y el no del paciente. Un aspecto muy polémico que Freud aborda es la cuestión de la validación. ¿Cómo sabemos si la construcción del analista es correcta? Freud responde que no basta con la aceptación inmediata del paciente, ni tampoco con su rechazo. Muchas veces, un no refleja resistencia, y un sí puede ser una sumisión al deseo de complacer. Por eso escribe, un no del paciente no nos obliga a abandonar la construcción, y un sí tampoco es prueba definitiva de su verdad. En cambio, la validez de una construcción se comprueba en los efectos terapéuticos que produce, si libera energía psíquica, si reduce los síntomas y si permite elaborar un recuerdo que estaba reprimido. El objetivo: transformar represión en elaboración. Freud insiste en que el propósito del análisis no es simplemente rescatar recuerdos tal como ocurrieron, sino más bien lograr que el paciente pueda sustituir las represiones infantiles por nuevas formas de respuesta más maduras. Lo dice claramente. El trabajo analítico aspira a inducir al paciente a que abandone sus represiones y a reemplazarlas por reacciones correspondientes a un estado de mayor madurez psíquica. En otras palabras, lo importante no es reconstruir una verdad histórica absoluta, sino producir una verdad psíquica que tenga efectos de curación. Ejemplos clínicos. Freud ilustra sus ideas con ejemplos de la práctica. Señala cómo,
A través de fragmentos de sueños o de asociaciones libres, el analista puede llegar a formular una construcción acerca de la infancia del paciente. Esa construcción puede ser inicialmente rechazada, pero si es correcta, poco a poco genera en el paciente una sensación de reconocimiento interno, de que esto me pertenece, incluso aunque nunca pueda verificarse con una memoria exacta. La diferencia entre recordar y reconstruir. Aquí radica uno de los aportes más influyentes de este texto. Freud admite que muchas veces no se logra el recuerdo puro y exacto. Lo que se obtiene es una reconstrucción plausible, coherente y terapéuticamente eficaz. Este giro conceptual fue decisivo, porque liberó al psicoanálisis de la exigencia de comprobar hechos históricos y lo orientó hacia la elaboración simbólica y narrativa, críticas y debates. Freud era consciente de que este enfoque generaba críticas. Algunos adversarios acusaban al psicoanálisis de funcionar bajo la lógica de «siempre tienes razón». Si el paciente acepta la interpretación, el analista acierta. Si la rechaza, también, porque se lo atribuye a la resistencia. En el texto responde a esas críticas y aclara que el analista no se impone como dueño de la verdad, sino que trabaja de manera hipotética, ofreciendo construcciones que deben probarse en la dinámica de la cura, influencia en la sociedad y en la teoría posterior. La publicación de Construcciones en el análisis tuvo un enorme impacto en la forma en que se entendió la psicoterapia en el siglo XX. En la sociedad de su tiempo, ofreció una justificación científica al trabajo clínico del psicoanálisis, mostrando que no se trataba de sugestión ni de adoctrinamiento, sino de un método riguroso para reconstruir la vida psíquica. En la teoría posterior, esta obra inspiró a autores como Melanie Klein, Donald Winnicott y Jacques Lacan, quienes desarrollaron nuevas concepciones sobre la función del analista como intérprete y como creador de un espacio simbólico. En la sociedad actual, la idea de que la memoria es una construcción sigue siendo clave. Hoy, las neurociencias confirman que los recuerdos no son fotografías del pasado, sino reconstrucciones en permanente transformación. En ese sentido, Freud fue un pionero en señalar que lo importante no es la fidelidad histórica, sino la coherencia subjetiva y el efecto transformador de la narración. Conclusión. Construcciones en el análisis es, en definitiva, un texto breve pero profundo, que redefine el papel del psicoanalista, no como un arqueólogo que solo excava, ni como un juez que dicta la verdad, sino como un colaborador que ayuda al paciente a reconstruir su propia historia psíquica. Como escribe Freud, lo esencial es que, gracias a nuestras construcciones, el paciente logre producir de nuevo en su interior aquello que ha sido reprimido y que ahora puede ser elaborado. Este aporte ha dejado una huella que llega hasta nuestros días y nos invita a reflexionar sobre cómo construimos la historia de quienes somos, no solo en el diván, sino también en la vida cotidiana. Si este video te ha resultado interesante, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué otras obras del psicoanálisis te gustaría que exploremos. Hasta la próxima.